Tenía 82 años cuando mi propia familia empezó a borrarme de mi propia casa. No de golpe. Lo hicieron despacio, con la delicadeza calculada de quien sabe que un anciano cansado no opone resistencia. Primero fue el sillón donde yo leía cada tarde durante 40 años. Era de cuero café, un poco descascarado en el brazo derecho, con la huella exacta de mi espalda grabada en el respaldo, como si el cuero hubiera aprendido la forma de mi cuerpo con el tiempo. Llegué un martes de compras y ya no estaba. En su lugar, una silla de plástico gris con patas de aluminio, de esas que parecen sacadas de una clínica de gobierno. Mi hija Verónica dijo que era más cómoda para mis rodillas. Sonreí. No dije nada. Pero algo dentro de mí, algo muy viejo y muy quieto, se despertó en ese momento. Me llamo Ernesto Garza Villanueva. Nací en un pueblo de Jalisco cuando todavía no había pavimento en las calles ni luz eléctrica en las madrugadas. Fui albañil, luego contratista, luego dueño de mis propias cuadrillas. Con estas manos, las mismas que ahora tiemblan un poco cuando sirvo el café, levanté esta casa ladrillo a ladrillo durante 7 años. Mi esposa Carmen me traía agua fría y me preguntaba cómo iba la pared del cuarto de los niños. Eso fue hace mucho. Carmen se fue hace 4 años. Y desde entonces, mis hijos empezaron a visitarme con más frecuencia. Al principio me pareció un gesto de amor. Tardé poco en entender que no lo era. Si estás viendo este vídeo desde casa, desde el trabajo, desde donde sea que te encuentres ahora mismo, me gustaría pedirte que te suscribas a este canal. Lo que voy a contarte no es fácil de decir, pero necesito que alguien lo escuche. Los cambios fueron tan graduales que al principio dudé de mí mismo. El sillón fue el primero. Luego, una semana después, desaparecieron las fotos del corredor, las que tenían marcadas desde hacía 30 años. Carmen de joven en Oaxaca, mis hijos en la primaria del barrio, yo con el primer camión de la empresa parado frente a esta misma puerta. Verónica dijo que las iba a restaurar. Nunca las vi regresar. En su lugar colgaron cuadros de flores artificiales, esos que se compran en tiendas de decoración y que no significan nada para nadie. Mi nieta mayor, que tiene 22 años y estudia diseño, me explicó con voz de maestra de kinder que el espacio necesitaba respirar. Asentí. Tomé mi café y guardé silencio, porque he aprendido que el silencio bien guardado tiene más peso que cualquier argumento. Mi hijo mayor se llama Rodrigo. Es el que habla más fuerte y el que decide por todos, aunque nadie se lo haya pedido. Tiene 54 años, trabaja en ventas, y desde que enviudé empezó a tratarme con esa mezcla particular de condescendencia y prisa que tienen los hombres ocupados cuando visitan a sus padres. Llegaba los domingos, revisaba la casa con los ojos como si fuera una propiedad en venta, y luego se sentaba a comer sin preguntarme cómo estaba. Una vez le dije que me dolía la cadera. Me respondió que ya era hora de pensar en opciones. No me explicó qué opciones. Cambió el tema y sirvió más salsa en su plato. Así era Rodrigo, siempre de paso, siempre con prisa hacia el siguiente asunto, como si detenerse a escuchar fuera un lujo que él no podía permitirse. Verónica es distinta, más suave en las formas, pero igual de firme en el fondo. Ella es la que coordinaba todo, la que llamaba a Rodrigo para ponerse de acuerdo, la que llegaba con bolsas de cosas nuevas y se iba con bolsas de cosas mías. Una tarde me faltó el tazón de barro que Carmen trajo de Oaxaca el año que nos casamos. Era café oscuro, con un pequeño desportillado en el asa que nunca mandamos a reparar, porque a Carmen le gustaba exactamente así. Le decía que ese defecto le daba carácter. Le pregunté a Verónica. Me dijo que estaba guardado por seguridad. Le pregunté dónde. Me dijo que no me preocupara. Esa noche no dormí bien, y no fue por la cadera. El punto de quiebre llegó un miércoles. Era mediados de marzo. Había llovido esa mañana y el patio olía a tierra mojada, igual que siempre ha olido el patio de esta casa cuando llueve. Ese olor que reconozco con los ojos cerrados desde que soy niño. Rodrigo y Verónica estaban en la sala. Yo estaba en el corredor, sentado en la silla nueva de plástico,
con un libro abierto que ya no estaba leyendo porque me habían quedado los ojos fijos en el mismo renglón desde hacía 20 minutos. No sé si me creyeron dormido. No sé si simplemente ya habían dejado de calcular si yo podía escucharlos. Lo que sé es que escuché cada palabra. Hablaban de la casa, no de la casa de papá, de la propiedad. Rodrigo dijo que ya había consultado con un agente inmobiliario del fraccionamiento. Verónica preguntó cuánto tiempo tomaría tramitar los papeles si yo no cooperaba. Rodrigo dijo que había formas de hacerlo sin necesidad de que yo firmara nada directamente. Mencionó a un abogado. Mencionó poder notarial. Mencionó la palabra incapacidad, con la misma naturalidad con que se menciona el clima. Y luego dijo, con una tranquilidad que todavía me sacude cuando la recuerdo, que ya tenían identificado un lugar en Zapopan. Limpio, tranquilo, con personal capacitado. Un asilo, en palabras claras. Estaban planeando meterme en un asilo y vender mi casa antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando. Me quedé inmóvil. El libro seguía abierto sobre mis piernas. El patio seguía oliendo a tierra mojada. Afuera, un par de palomas caminaban por el borde del muro como si nada. Y algo dentro de mí, ese algo viejo y quieto que se había despertado el día del sillón, terminó de despertar por completo y se puso completamente de pie. No sentí rabia. O quizás sí la sentí, pero era una rabia tan profunda que al otro lado ya no ardía. Era fría, ordenada, transparente como el agua de pozo en enero. En ese momento no pensé en confrontarlos. No pensé en gritar. Pensé en algo mucho mejor. Pensé en actuar con inteligencia. Hay personas que cuando se sienten amenazadas dan el grito antes de pensar. Yo no soy de esas personas. Nunca lo fui. Cuando tuve problemas con proveedores en mis años de trabajo, no los enfrenté a los gritos. Los enfrenté con contratos bien revisados, con documentos en regla, con la ley de mi lado. Y eso mismo iba a hacer ahora. Esa misma noche, cuando Rodrigo y Verónica se fueron con sus bolsas y sus planes, me senté en la mesa del comedor con una libreta vieja y empecé a escribir. Nombres, fechas, cosas que recordaba. Todo lo que habían movido, cambiado, llevado sin preguntar. Todo lo que habían dicho esa tarde. Y también lo que necesitaba revisar con urgencia en el cajón del escritorio donde guardo lo que importa. Al día siguiente llamé a don Aurelio. Aurelio Mendoza es abogado, tiene 71 años, y fue compañero de mi cuñado durante casi 3 décadas. No nos veíamos desde el velorio de Carmen. Lo llamé al número que todavía tenía anotado en la agenda de papel que guardo en el cajón derecho del escritorio. El mismo donde guardo todos los documentos importantes desde hace 40 años, porque soy de los que no confía en los teléfonos para guardar lo que importa. Me atendió al tercer timbre. Le dije que necesitaba verlo con urgencia. Me dijo que pasara al día siguiente a las 10. No le expliqué nada por teléfono. Algunos asuntos no se hablan por teléfono. La reunión con Aurelio duró 3 horas. Le conté todo con calma, sin saltos, desde el sillón hasta la conversación del corredor. Le mostré los documentos de la propiedad que había sacado esa mañana del cajón, los mismos que mis hijos nunca habían pedido ver porque asumían que yo no sabría dónde estaban o que ya no tendría fuerzas para defenderlos. Aurelio escuchó con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados, sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, me miró durante varios segundos en silencio, con esa mirada de abogado viejo que ya lo ha visto todo y ya nada le sorprende. Y luego dijo: «Ernesto, mientras usted esté en pleno uso de sus facultades y esa escritura esté a su nombre, nadie puede vender nada sin su firma. Pero hay que moverse antes de que ellos lo hagan». Le dije que sí. Le pedí que me explicara exactamente qué podíamos hacer y en qué orden. Lo primero fue confirmar el estado real de las escrituras. Todo estaba en orden. La propiedad era mía, solo mía, sin ningún tipo de copropiedad ni deuda registrada, limpia como el día que la terminé de pagar. Lo segundo fue revocar de manera formal cualquier posibilidad de que alguien alegara representarme sin documentos explícitos firmados por mí delante de notario. Lo tercero, y esto fue idea de Aurelio,
fue agregar una cláusula de usufructo vitalicio que blindaba mi derecho a vivir en la casa independientemente de cualquier decisión futura sobre la propiedad. Los trámites tardaron 11 días. 11 días en los que Rodrigo y Verónica siguieron visitándome con la misma actitud de siempre, trayendo cambios a la casa, sonriendo con esa sonrisa administrada que tienen las personas que creen llevar ventaja. Y yo los dejé. Los dejé avanzar. Respondía sus preguntas con monosílabos. Aceptaba el café que me servían. Miraba cómo reorganizaban los muebles del cuarto de visitas, como si decorar fuera una forma de poseer. Y esperaba. ¿Sabes qué es lo más difícil de actuar con paciencia cuando alguien te está quitando lo tuyo en cámara lenta? No es el enojo. El enojo es fácil de sostener cuando la injusticia es clara. Lo difícil es mantener la cara tranquila cuando por dentro estás completamente alerta, cuando cada sonrisa que recibes la estás traduciendo al idioma real de lo que significa. Cada vez que Verónica me hablaba de lo bien que lo van a pasar los mayores en esos lugares modernos, yo asentía, y mentalmente iba contando los días que faltaban. ¿Tú estarías en mi lugar haciendo lo mismo? Escríbeme abajo. Solo escribe sí. Si crees que la paciencia es el arma más poderosa que le queda a quien ya no tiene nada que demostrar. Un jueves a las 4 de la tarde, Rodrigo llegó con un hombre joven de traje beige que traía una carpeta bajo el brazo. No me lo presentaron de inmediato. Rodrigo dijo que era un conocido que quería echarle un ojo a la propiedad. El hombre empezó a caminar por la casa tomando medidas con el teléfono, como si la casa ya fuera suya y yo fuera parte del inventario. Midió la sala. Midió el patio. Levantó la vista al techo de la cocina con expresión de tasador. Y yo estaba sentado en la mesa, con una taza de café que ya se había enfriado, observándolo todo sin decir nada. Cuando el hombre llegó al corredor y empezó a fotografiar la fachada desde adentro, me levanté. Con calma, sin apuro. Me acerqué a Rodrigo y le dije, en voz baja pero perfectamente clara: esta propiedad tiene un usufructo vitalicio registrado en el registro público desde hace 3 días. Cualquier intento de venta sin mi consentimiento explícito será anulado de inmediato. Y cualquier acción notarial sin mi presencia y firma directa será impugnada. Tu abogado ya sabe lo que eso significa legalmente. El silencio que siguió duró varios segundos que se sintieron mucho más largos. Rodrigo me miró como si me hubiera visto por primera vez en años. El hombre de traje beige bajó el teléfono y dejó de fotografiar. Verónica, que estaba en la cocina sirviendo agua, salió al corredor y me miró con una expresión que mezclaba confusión con algo que se parecía mucho al miedo. Yo volví a mi silla. Tomé mi café frío. No alcé la voz en ningún momento. No necesité hacerlo. Lo que pasó después fue exactamente lo que Aurelio y yo habíamos anticipado. Rodrigo intentó hablar con el agente inmobiliario para revisar las opciones que quedaban. El agente le explicó que con el usufructo activo y el titular vivo, presente y en plena capacidad legal, no había ninguna operación posible sin mi firma. Rodrigo llamó a su propio abogado, quien le confirmó lo mismo con palabras que debieron haberle dolido escuchar. Verónica intentó convencerme de que solo estaban viendo posibilidades y que todo había sido un malentendido. Le dije que yo también había estado viendo posibilidades durante esos 11 días, y que las mías resultaron ser mejores y más rápidas que las suyas. Esa fue la conversación más larga que tuvimos en meses, y también la más honesta que habíamos tenido en años. Hubo un momento en que Rodrigo perdió la compostura por completo, golpeó la mesa con la palma abierta, y dijo que yo no entendía lo que era velar por el bienestar de un anciano. Le respondí, mirándolo directamente a los ojos, que si alguien en esa mesa no entendía lo que era velar por el bienestar de otra persona, no era yo. Que velar por alguien no significaba planear todo a sus espaldas mientras le sonríes a la cara. Que cuidar a alguien no significaba borrarlo como si fuera un estorbo que resolver. Que yo había construido esa mesa con mis propias manos, junto con las paredes que la rodeaban y el techo que cubría a todos los que estábamos sentados debajo de él en ese momento. Y que mientras yo respirara y mi mente funcionara, nadie iba a tomar decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento y sin mi firma. Rodrigo no dijo nada más esa tarde. Se fue sin terminar el café, sin despedirse,
con la mandíbula apretada de alguien que ha perdido una batalla que creía ganada de antemano. Pasaron semanas difíciles después de eso. Las visitas se espaciaron, las llamadas fueron menos frecuentes. Hubo un silencio en la familia que dolía de una manera diferente al dolor de la traición, pero que en cierto modo era más limpio, más honesto. Ya no había sonrisas administradas que descifrar. Ya no había preguntas condescendientes sobre si yo tomaba mis medicamentos o si ya había considerado alternativas de vida. Solo había distancia, y en esa distancia, en ese silencio que llenaba las tardes, yo encontré algo que no esperaba. Tranquilidad verdadera. La misma tranquilidad que siente el hombre que sabe exactamente en qué terreno está parado, y sabe también que ese terreno es suyo. Un mes después, Verónica llamó un domingo por la mañana. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si podía visitarme esa tarde. Le dije que sí. Llegó sola, sin Rodrigo, sin carpetas, sin nadie de traje. Se sentó frente a mí en el patio y estuvo un rato callada, mirando la bugambilia del rincón como si necesitara mirar algo que no fuera mi cara. Luego me dijo que lo sentía. No elaboró mucho. No creo que supiera bien qué elaborar ni desde dónde empezar a hacerlo. Yo la escuché. Le ofrecí café. No le dije que todo estaba perdonado, porque no era verdad todavía. Pero tampoco le dije que todo estaba roto para siempre, porque eso tampoco lo sabía. Le dije que iba a ser difícil recuperar la confianza, que el tiempo era necesario, y que lo único que yo pedía era que nunca más volvieran a tomar decisiones sobre mi vida, como si yo no estuviera presente en ella. Rodrigo tardó más. Son casi 2 meses desde aquella tarde de la mesa golpeada. Esta semana me llamó por primera vez sin ningún pretexto concreto. Solo para preguntar cómo seguía la cadera. Le dije que más o menos. Me preguntó si necesitaba algo del centro. Le dije que no, que gracias. No fue una conversación larga ni emotiva, pero fue real. No había nada disfrazado detrás. Y eso vale más que todos los domingos de visitas calculadas que tuve el año pasado, más que todas las sonrisas que no significaban nada. Hoy me senté en el patio al atardecer, como hago casi todas las tardes desde que puedo recordar. El patio tiene una bugambilia en la esquina que Carmen plantó el año que nacieron los gemelos. Ya está grande, trepada hasta el techo de la bodega, con flores de un morado tan oscuro que parece casi negro cuando el sol cae de cierta manera. Puse las manos sobre los brazos de la silla nueva de plástico. Sí, todavía uso esa silla, porque la batalla nunca fue por los muebles. Y me quedé mirando el cielo mientras se iba poniendo naranja, y luego rosa, y luego casi gris. Pensé en Carmen. Pensé en los años que tardé en construir todo esto. Pensé en lo cerca que estuve de perderlo. No por debilidad ni por falta de fuerzas, sino por confiar demasiado en que el amor de familia no necesitaba ser vigilado. Y pensé en que las 2 cosas más importantes que hice en mi vida fueron construir esta casa y defenderla. Ambas veces, con mis manos. Ambas veces con paciencia y con claridad. Envejecer no es rendirse. Envejecer es tener la historia suficiente para saber exactamente qué defender y cómo hacerlo cuando llega el momento. Mis rodillas fallan. Mi andar es lento y a veces necesito apoyarme en el marco de la puerta cuando me levanto de noche. Pero mi mente sigue siendo mía. Mi memoria sigue siendo mía. Mi casa sigue siendo mía. Y nadie, absolutamente nadie, va a borrarme de mi propia vida mientras yo tenga algo que decir al respecto. No necesité gritar. No necesité rogar, ni suplicar, ni mostrar debilidad para provocar lástima. Solo necesité moverme antes de que ellos terminaran de moverse. La inteligencia no tiene edad, la dignidad tampoco. Y tú, que me estás escuchando ahora mismo hasta el final, si alguna vez alguien en tu vida intentó hacerte sentir que ya no eras necesario, que ya no podías decidir, que ya era hora de que otros tomaran el control de lo que es tuyo, ¿lo dejaste pasar sin decir nada o encontraste la manera de recordarles quién eres realmente? Esa respuesta dice más sobre el carácter de una persona que cualquier otra cosa que yo pueda preguntarte.